Bueno, vamos a corregir el examen, el que le hemos llamado simulacro de examen, por el escenario en el que estamos, pero que bien podía haber sido el examen del tema, ¿vale? Así que a todos los efectos es como si se hubiese enfrentado a una prueba similar a la que se hubiera enfrentado en clase. Es verdad que con mucho más tiempo y con posible consulta de las fuentes que estimen, bien mis propios vídeos o otros vídeos de internet, el libro, vuestra libreta y los ejercicios trabajados, en fin. Bueno, entonces vamos allá, vamos a empezar poco a poco. Este sería vamos a hacerlo aquí, el examen. Vamos allá, examen. Examen, voy a llamarlo de funciones, ¿vale? Bueno, no, vamos a ponerlo todo. Tablas, gráficas, y funciones, que es nuestro tema 8 del libro, ¿vale? Y vamos a poner aquí simulacro, ¿vale? Por las condiciones que hemos dicho. Ahí está. Entonces, vamos a ver, el primer ejercicio me pide que represente en el plano cartesiano los siguientes puntos, indicando en qué cuadrante se encuentra cada uno. Y me dicen el punto A, que es 3, 2. Me dan el punto B, que es menos 4, 1. Me dan el punto C, que es 0, menos 5. Me dan el punto D, que es un medio 0. Y finalmente el punto E, menos 2, 2. Perdón, menos 2, menos 2. Eso es. Vale, pues bueno, esto no es más que yo le daba el cuadrante, ¿no? Estamos en este ejercicio, este de aquí, ¿vale? Estos son los puntos y le daba el cuadrante, pero bueno, todos los efectos, aquí tengo este cuadrante también que me va a valer. Entonces, vamos a ver, tengo desde el 4 al 3, la I, menos 5, 2 como mucho. Vale, pues me vale aquí con 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos ahí. Y aquí vamos a ponerlo así. Bien, aquí tenemos la X y la Y. Sabemos eje de abscisas y eje de ordenadas respectivamente. Y empezamos. Primer punto, 3, 2. Aquí me voy a limitar a corregir. 1, 2, 3, 1, 2. Este es el punto A. Me refiero que me limito a corregir en tanto en cuanto no explicaré demasiado, porque ya todo eso está explicado en vídeos, en un montón de ejercicios y más, salvo que hay algo que quiera recordar, ¿vale? Pero el punto ya sabemos que tiene una coordenada X y una coordenada Y. Ese sería la respuesta sería del B sería menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1. Pues aquí está el B. El C, 0, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 0. Ahí está el C, no se desplaza ni izquierda ni derecha porque es 0 de componente X. Menos un medio, 0. Pues será aquí, el D. Menos un medio, no, un medio, perdón. Y luego menos 2, menos 2. Pues será aquí. ¿Vale? Y que decir tiene que para mí esto ha sido la unidad y la unidad, que cada celda es la unidad, por eso el D es la mitad de la celda. Y este de aquí que no lo he puesto es el E. Ojo que el enunciado me decía no solo que represente en el plano cartesiano, sino que indique en qué cuadrante se encuentra cada uno. Así que vamos allá. Diré que el punto A está en el primer cuadrante, que el punto B está en el segundo cuadrante, que el punto E está en el tercer cuadrante, que el punto C no está en realidad, esto alguno me lo preguntó, en realidad no está ni en uno ni en otro. Podemos decir entonces que está en el eje. Está sobre el eje. Más que en, me gusta más sobre el eje. Sobre I, sobre el eje Y. Y D está sobre el eje X. ¿Vale? Tampoco D está ni en el primero ni en el segundo. Alguno de ustedes me lo ha preguntado.
entiendo la pregunta, es lógica además. Oye, podría estar en los dos. Digo que están los dos y ya está, y no fallo. En realidad no están los dos. Los ejes, los cuadrantes, están delimitados por los ejes. Los ejes dan paso de un cuadrante a otro, pero ellos como tal son un elemento propio, digamos, ¿vale? Este sería el ejercicio 1. Ejercicio 2. Aquí lo ven, me dice que escriba las coordenadas de los números que aparecen en la imagen. Así que es como hacer lo contrario, ¿vale? Vamos a cargar aquí la imagen. Este de aquí es. Me dice, escribe las coordenadas de los números que aparecen en la imagen. Vale. Pues vamos para allá. El A será lo leo aquí abajo, el menos 4, y lo leo aquí en el eje Y, 3. Menos 4, 3. B, 0, 0 es el origen. C, 0 en la X, menos 2 en la Y. D, aquí lo vemos, 2, y comparte ordenada con el C, será el 2, también menos 2, y el E es el 4, 1. Pues este sería el ejercicio. Sencillo, bastante rápido. Hasta aquí serían 2,5 puntos el examen. Esto es un cuarto de la nota total. Un cuarto de la nota total, ¿vale? Venga, seguimos. El siguiente ejercicio sería este, que me dice, la siguiente gráfica refleja la temperatura media global en superficie de los últimos 140 años, ¿vale? Tenemos abajo la temperatura, el tiempo, y en la vertical la anomalía térmica, ¿no? Dice, en el eje de ordenada se indica la anomalía térmica, mientras que en el eje de abscisas aparecen los años. Lee la curva suavizada para contestar las siguientes preguntas. Bien, vamos allá. Vamos a incluir esa imagen. Aquí está. Vale, entonces, me pregunta que lea la curva suavizada. ¿Qué significa eso? Bueno, es que nos lo dice el propio ejercicio. Curva suavizada. Es decir, que dentro de esta gráfica, que hay un montón de cosas, me tengo que centrar exclusivamente en la línea, creo que es color rojo o naranjita o algo así, la línea de ese color, ¿vale? Así que lo demás, toda esa cantidad de puntos negros, digamos que es ruido, es decir, cosas que nos pueden distraer, pero que en realidad no es objeto de análisis, ¿vale? Repito que la frase clave en ese sentido dice, lee la curva suavizada. Y aquí bien nos está diciendo que la curva suavizada es la de ese color, ¿vale? Así que nos centramos en eso. Y me dice, en general, ¿cuál es la tendencia que muestra la curva? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de nuevo, que me dice, vamos a ver, tenemos aquí una cantidad de años, ¿vale? Bueno, no sale muy bien esto. Vamos a ver si sale así. No, bueno, me da igual. En el eje X, mi madre. Ya está. Me dejo de rollo. Así. En ese eje tenemos los años. Vamos desde 1080 hasta 2020. Así que hay 140 años reflejados en la gráfica, ¿vale? Esta gráfica representa una correspondencia entre los años que han transcurrido, los últimos 140 años, y la anomalía térmica. Oye, ¿eso qué es? ¿Exactamente la temperatura? No se refiere a eso. Se refiere a que cada año de esos 140 se halla la temperatura media, una cuestión que es ajena a lo nuestro, y vemos cómo la temperatura media va evolucionando. La temperatura media global en superficie. Esa es la gráfica, ¿vale? Entonces vemos que va evolucionando exactamente. Ahí la primera pregunta se refiere en realidad como a una respuesta como muy gruesa, muy general. Y de hecho dice, en general, ¿cuál es la tendencia que muestra la curva? Bueno, pues, más allá de que lo digan de una manera u otra, es bastante claro que habría que decir en el A que en general la tendencia es la curva muestra una tendencia ascendente.
o creciente o cualquier cosa así, ¿vale? Oye, pero es que eso no es cierto siempre. O sea, si me ciño a estudiar solo de 1880 a 1010, por ejemplo, 1910, parece que la tendencia más bien es a la baja o, bueno, no se sabe. Vale, cierto. Pero tenemos que estudiar todo y en general da la sensación que hace algo así, ¿no? Así que en general estamos como en esta zona y fíjense dónde acabamos, subiendo, ¿no? Así que parece claro que la curva muestra una tendencia ascendente. Eso sería el apartado A. Cualquiera que haya contestado con sus propias palabras una idea similar a esta es correcto, ¿vale? Eso es lo que se pedía. B. Tomando 1910 como referencia, es decir, 1910, pues aquí está el 20 y aquí está el 10, el año 0, 1910 sería esto. 1910 estamos, de hecho, en ese punto más de abajo. Y me dice, ¿cuánto ha aumentado la temperatura media? Bueno, pues aquí tengo a 1910, más o menos está aquí, y esto, si lo leo, estamos en 1910 menos 0,4. Es el mínimo que muestra la gráfica. Sabemos que hay una tendencia ascendente y vemos como más o menos en el año 2010 o 2015 estamos a 0,9. ¿Lo ven? Ahí va. Aquí es como el año 2015 más o menos. Si lo leo, estamos en... Ahí va. ¿Lo ven? Voy a quitar esto. 0,9. Luego, la respuesta del B que me preguntan. ¿Cuánto ha aumentado la temperatura media? Pues yo sé que ahora está en 0,9 y venía de estar en 0,4. Pues a la temperatura final le resto la temperatura inicial. ¿Vale? Y esto será 0,9 menos por menos más 0,4. Hay una diferencia de 1,3 grados centígrados de aumento de la temperatura media global en superficie en los últimos 100 años. La temperatura ha subido 1 grado y pico, casi 1 grado y medio, ¿vale? Y esto es una muestra clara del calentamiento global. Y C. Me pregunta la última cuestión, perdón, penúltima, me dice, ¿a partir de qué año consideras que empezó el ascenso vertiginoso? Eso de vertiginoso, igual alguien lo ha tenido que buscar, es como brusco, como muy acusado. Bueno, pues hay quienes han dicho en diferentes fechas, algunos han puesto 1910 como el punto mínimo, a partir de entonces que empieza a subir, pero es verdad, no es una respuesta única, digamos, ¿vale? Pero es verdad que aquí es muy vertiginoso, pero sin embargo luego tiene como un periodo aquí que en todo caso es como de caída, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos ponemos, centramos el tiro en esta zona en concreto, vamos a hacerlo mejor, solo aquí, ahí sí que parece que es claro que empieza a subir muy acusadamente, ¿no? Es verdad que incluso en esta hay gente que opinó que aquí, perdón, para no liar, que aquí todavía tiene una tendencia general, algo así, sin embargo ya es aquí cuando ya la tendencia sube mucho. Cualquiera de estas cuestiones, si está bien argumentada, será correctísima, ¿vale? Y es solo intentar saber leerlo. ¿Qué respuesta entendería yo como la más acertada tal vez? Bueno, más que la más, las dos que considero mejores, aunque también 1910 podría llegar a darlo por bueno, pero probablemente cogería 1950 o en su defecto, más o menos por aquí, 1970 y poco, ¿vale? Así que 1950 vamos a darlo como la respuesta acertada, pero también 1910 o 1970
bien justificado el porqué, serían válidas. Y D. Me pregunta que a tenor de la representación elaborada, ¿dirías que se trata de una función de proporcionalidad? ¿Y por qué? Bueno, obviamente no es una función de proporcionalidad. La respuesta es claramente que no. Y vamos a explicar el por qué. Vamos a ponerlo en este color. No, en este color. Vamos a ver. La función de proporcionalidad, voy a decir la mínima teoría, eran de este estilo. Y en todo caso ocurría que la m le llamamos y representaba además la pendiente. Se llama así precisamente porque lo representa, ¿no? Entonces, la pendiente en una recta es constante. Para empezar, esto es una curva. O sea, lo más lógico es decir no, porque es una curva y no es una recta. ¿Vale? Entonces, razones. Voy para acá. No, 1 es una curva y no una recta. Voy a ponerlo así, como diciendo, ¿cómo hacer de proporcionalidad si es una curva, ¿no? De las que hemos visto, al menos me ciño a la teoría vista, ¿vale? Y es que por otro lado, lo que ocurre en las curvas, intrínsecamente, lo que está pasando es que la pendiente varía, y lo acabamos de decir. Hemos dicho que esta zona de aquí, por ejemplo, aparentemente tiene una pendiente de este estilo. Sin embargo, esta zona de aquí, aparentemente tiene una pendiente de ese estilo, ¿no? Y dijimos incluso que esta zona de aquí tiene una pendiente incluso descendente, ¿vale? Y que esta zona igual se parece más a la final. Entonces, estos son regiones, y todo esto que estoy haciendo a grosso modo, si yo me voy muy a pequeña escala, veré zonas que tienen pendiente de un tipo, zonas que tienen pendiente de otro tipo, ¿sabes? Y si me voy mucho, mucho más ahí, veré zonas que tienen un tipo de pendiente frente a otras. Es decir, es una curva y no una recta, y la pendiente varía. Así que no es de proporcionalidad directa. Alguien también había dicho, podría haber dicho, que no pasa, no, voy a poner así porque no tengo mucho espacio, pero básicamente es que no pasa por el origen, y ya sabemos que el origen es clave, es el punto por donde ha de pasar 100% cualquier recta de proporcionalidad. Cualquiera ha de salir siempre desde ahí. Tenga pendiente de un tipo, tenga pendiente de otro tipo, siempre, siempre, siempre han de salir desde el origen. Puesto que no ocurre, no podemos darlo no podemos decir que es una función de proporcionalidad directa, ¿vale? Así que más o menos, un poco caótico la respuesta, pero esta sería la forma en la que interpretamos la gráfica. Es una pregunta cuyas respuestas, si comparten la misma idea, si en vuestra explicación subyace una idea coincidente con la que digo yo, o igualmente válida, ojo que puede estar bien, ¿vale? No tiene una respuesta, digamos, rígida, ¿vale? Y está sujeta un poco a no tanto a interpretación de cada cual, sino a las palabras con las que ustedes expliquen lo que todos hemos de interpretar correctamente, ¿vale? Bien, ejercicio 3, listo. Vamos al 4. Me dice, ahí va, he confundido, macho. He confundido la 4C con la 3D. ¿Qué fallo? Sí, pues perdón, no he contestado. Esta D, pues qué fallo, y encima esto ya está enguarrado. Bueno, esa D no es correcta, así que, bueno, al menos queda explicado todo eso. Vamos a quitar todo esto. Vale. Ahí está, D. Me dicen, ¿en qué año se superaron los 0,2? Pues más fácil aún. 0,2, mira, el D está sobre el 0,2. Me vengo por aquí. Tocamos. Y bajamos. Pues ahí está, en 1980. De ahí en adelante se superó. Mucho más fácil que la respuesta que he dicho antes. ¿Vale? Venga, vamos a por la 4. La siguiente tabla muestra el peso medio de un bebé varón medido en kilos durante los 2 primeros años de vida, ¿vale? Efectivamente, aquí la edad en meses me muestra de 0 a 24 meses, es decir, los 2 primeros años de vida. Bien,
Me dicen, ¿qué trimestre acontece el mayor crecimiento en peso en el bebé? Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es la variación del peso. El peso está aquí y tengo que hacer la variación del peso. Es decir, el peso final menos el peso inicial. Bueno, yo sé que en el primer trimestre hay 2,6 kilos de diferencia. Hay un crecimiento de 2,6. Entre aquí hay 2 kilos de diferencia. ¿Cómo lo sé? Porque 8 menos 6 son 2 kilos lo que ha crecido. En el tercer trimestre, del sexto al noveno mes, hay 1,3. Y si sigo haciendo esto con todos, 1,1 kilo, no, aquí no lo puse, kilo, aquí tenemos 1,2 kilos, aquí ya bajando del 1, esto es 0,7 kilos, de aquí a aquí tenemos 0,6 kilos, y de aquí a aquí tendríamos 0,5 kilos, ¿vale? Esas son las variaciones que hay. Entonces en el apartado A me dice, ¿en qué trimestre acontece el mayor crecimiento de peso? Bueno, pues parece claro que aquí. ¿Cuándo? En el primer trimestre. Es en el primer trimestre. Y el menor me pregunta luego. Pues en el último. El menor en el último. Vemos que cada trimestre va descendiendo. El primer trimestre aumenta 2,6, luego 2, luego 1,3, luego 1,1. Me he equivocado, este 1,2 no es 1,2. Es 0,8. 0,8 kilos. Ahí está. Eso es. Vale, pero igualmente sigue descendiendo. Bien, B. Representa gráficamente los datos contenidos en la tabla. Bueno, se adjunta cuadrícula. Bien, vamos a... Aquí está. Estamos en el 4. Vamos para allá. Bien, representa gráficamente la tabla. Bien, lo de siempre, como tanto la variable X, que será la edad, el tiempo, lo pondré en la horizontal, como el peso, que será la Y, la vertical, ambas son positivas, me basta con poner, y basta 13, ¿no? Pues pongo 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me basta con poner el primer cuadrante, ¿vale? Vale. Entonces aquí tengo la edad. ¿Qué he hecho? Venga, aquí tengo la edad en meses. Bien. Voy a ir a pares. 6. Aquí se alcanzaría el año. Año y medio. Y 2 años. Bien. Y arriba tenemos, en la vertical, el peso en kilos. Vale. Y llega hasta 13. Entonces igual si le pongo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Ahí nos vamos a quedar. También lo voy a poner a pares. Ahí está. Y empezamos. Cuando nace tiene 3,2, 3,4. Así que vamos a ponerlo como aquí. 3,4. El tercer trimestre tiene 6. El tercer trimestre está aquí en mitad y tiene 6. Ahí está. El sexto, 8. El sexto, 8. Pues aquí está. El noveno, 9,3. El noveno que es a mitad, 9,3. Pues aquí más o menos. Empieza poco a poco a aplanarse la curva. Esto es lo que dicen mucho en la tele ahora. Tumbar la curva. Tanto el día diciéndolo. 12, 10,4. Pues un poquito por encima aquí. 10,4 vamos a poner. A los 15 meses 11,2, 15 está aquí a mitad y es 11,2, pues como aquí en mitad, 11,2.
a los 16, nada, a los 18, 11,9, 12 prácticamente podemos decir. Lo pongo por debajo, ahí está, 12. A los 21, 12,5. A los 21, 12,5, pues aquí está el 13, aquí está el 12, 12,5 aquí, más o menos. Y a los 24, 13. Que sería aquí antes. Vale. Pues esta sería. Y entonces ahora bastaría con poner más o menos. Me ha quedado el puntillo este un poco fuera, pero más o menos, ¿vale? Si no podría ser también de aquí a aquí, de aquí a aquí. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Pues este sería el apartado B, ¿vale? Y el 4C me dice, a tenor de la representación elaborada, ¿dirías que se trata de una función de proporcionalidad? Bueno, un poco lo que dije antes. Toda la explicación de antes me vale para ahora. Pero no es una... El C sería, este sería el B. Y el C sería... No es función de proporcionalidad directa porque es una curva. Primero porque es una curva. Eso significa pendiente no es constante, ¿vale? No hay una M fija. Y lo segundo, no pasa por el origen. ¿Vale? Eso la pendiente no es constante, ¿qué es? Pues bueno, pues lo acaban de ver. Todos estos pequeños tramos que hago, uno va para acá, uno es así. ¿Ven que va variando la pendiente? Se va aplanando. Eso es aplanar la curva, tumbar la curva, que es lo que dicen ahora siempre en la tele. ¿Por qué? Porque de haber tenido misma pendiente desde como la que empieza, esto sería así. ¿Lo ven? Y de repente no ha ocurrido eso. Y si fuese como la segunda, sería así. Y si fuese como la tercera, sería así. Y como la cuarta, y como esta última, así. ¿Lo ven que va cayendo la pendiente? Va tumbándose. Eso es lo de tumbar la curva. ¿Vale? Por enlazar un poco el ejercicio con la actualidad. Bueno, ejercicio 4 listo. Vámonos al 5. El 5 me decía que representase la siguiente función polinómica lineal. 2x más 1. Y dos puntacos, que valía esto ni más ni menos, ¿vale? 2x más 1. Pues vamos allá. Aquí, ejercicio 5. Me dice que la función es 2x más 1 y que la represente. Bueno, pues esto es una forma analítica de expresar una correspondencia entre la x, que es la variable independiente, y la y, que es la variable dependiente, que está en función de la x. Entonces, ¿qué hago? Hacía la tabla de valores en la que poníamos x e y, que es lo mismo que poner f de x, y decíamos que bastaba con que pusiéramos 3 puntos, por ejemplo el 0, el 1 y el menos 1. Y entonces yo probaba, bueno, cuando en la función la x vale 0, ¿cuánto vale la función? Pues 2 por 0 en vez de x, porque ahora la x vale 0, 2 por 0 es 0 más 1, 1, pues la y vale 1. Venga, vamos a probar ahora cuánto pasa, ahora vamos a decir cuando la x vale 1, cuando la x vale 1, pues 2 por 1 más 1, 2 por 1 es 2 más 1 y esto es 3. 3. ¿Y cuánto vale la función cuando la x vale menos 1? Vamos allá. Pues 2 por menos 1 más 1 es menos 2 más 1. Aquí recordamos suma y resta de números enteros y esto me queda menos 1. ¿Vale? Entonces, como ya tengo la tabla hecha, no tengo más que representarlo. Facilísimo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí debajo, que tengo espacio de sobra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está. 1, 2, 3, me he pasado. Ahí está. X, Y. Venga, primer punto, el 0, 1. Ahí está. 0, 1.
Siguiente punto, 1, 3. 1, 3. Aquí está. Siguiente punto, menos 1, menos 1. Aquí está. Profe, ¿dónde has sacado esos puntos? Bueno, esos puntos eran... Este primero sería el punto A, que es el 0, 1. Ya es este de aquí. Este segundo vamos a llamarle B y es el punto 1, 3. Y B es este de aquí. Y este tercero es el punto C, que es el menos 1, menos 1, que es este de aquí, ¿vale? Y entonces ahora dibujamos la recta. Ahí está, ¿vale? Voy a volver a marcar los puntos por encima. Aquí estaba el A, B y C. Y este sería el ejercicio 5, ni más ni menos. Dar una tabla de valores al final, ¿vale? Ni más ni menos. Y llegamos al último ejercicio. Este de aquí, que me dice que responda con verdadero y falso y justifique todas las respuestas. Pues vamos allá. Vamos a incluirlo para tenerlo al lado y poder trabajar sobre él un poco. Me dice, vamos a ver, responde con verdadero y falso y justifica todas tus respuestas. Bien. Dice, los ejes de coordenadas cartesianos dividen el plano en dos cuadrantes. Esto claramente es falso. ¿Por qué? ¿Dónde está lo malo, lo erróneo? Esto de que dividen el plano en dos cuadrantes. Claramente lo dividen en 4 cuadrantes. ¿No? Lo hemos hecho 1000 veces. Si yo estas dos rectas perpendiculares, que son los ejes, conforman lo que llamamos ejes de coordenadas o cartesianos, dividen el plano en un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes y 4 cuadrantes, ¿vale? Así que esta es falsa por esa razón. B. Dichos ejes están conformados por dos rectas perpendiculares entre sí, ¿correcto? Esto forma 90 grados. Una horizontal llamada eje X, o de ordenadas, y otra vertical llamada eje Y o de abscisas. Pues esta, justo por eso, también es falsa. El eje X no se llama de ordenadas, es justo esto al revés. Eje X es el eje horizontal, que también se llama eje X, o eje de abscisas. Y en el Y es el eje vertical, eje Y o eje de ordenadas. Así que por esta razón este también era falso. C. Al centro de los ejes de coordenadas se le llama origen y sus coordenadas cartesianas siempre son 0, 0. Se está refiriendo a que este punto de aquí se le llama origen. Eso es cierto. Y siempre es el 0, 0 claramente. Siempre son 0, 0. Esta es verdadera. Efectivamente, no depende del resto de puntos que las coordenadas del origen sean el 0, 0. Precisamente es el origen, el 0, 0, porque sirve de referencia al resto de puntos, ¿vale? Así que, en todo caso, donde esté situado él, es lo que afectará a cómo será el resto de puntos, ¿vale? Con esto quiero decir que si aquí tengo un punto P, este punto tendrá unas coordenadas X e Y en el plano, estamos de acuerdo. Pero esas coordenadas no es lo mismo que si yo digo que el origen está aquí, a que sí que digo que el origen está aquí. Las coordenadas de P van a cambiar. Pero lo que seguro que no va a cambiar es el 0, 0. El origen siempre es el 0, 0. Es por eso que es verdadera, ¿vale? D. Las funciones lineales se representan, voy a ir borrando esto, las funciones lineales se representan gráficamente mediante una recta. Las funciones lineales se representan gráficamente mediante una recta. Correcto, verdadero. Las funciones lineales son del tipo mx más n y siempre son una recta, ya lo sabemos. Esto si yo lo represento, siempre, siempre, siempre serán rectas. Siempre, ¿vale? Siempre. Funciones polinómicas de grado 1, es decir, funciones lineales, son siempre una recta en su expresión, en su forma gráfica. E. Solo podemos expresar la relación existente entre dos magnitudes con tablas. Falso. ¿Cómo que solamente con tablas? ¿Ese solo? No. Podemos decir, podemos expresar la relación. Claro, tendría que borrar el solo este y decir,
podemos expresar la relación entre existentes entre dos magnitudes con tablas, coma, gráficas o funciones. O fórmulas, aquí no me importa si ponen fórmulas, ¿vale? Y último ejercicio, vamos al 10. Me dice, las funciones de proporcionalidad directa son un tipo concreto de funciones lineales con n igual 0. Verdadero. Las funciones lineales, de proporcionalidad directa son funciones lineales en las que precisamente la n vale 0. Y es por eso que solo ponemos que f de x es m de x, o a veces ponemos k de x, que es la razón o constante, esto de aquí que es la pendiente, pero también se llama constante o razón de proporcionalidad. Pero en todo caso son siempre rectas, eso sí, que pasan por el origen. ¿Por qué pasan por el origen? Precisamente porque como la n es 0 y yo sé que siempre el punto de corte es el 0n, pasará por el 0, 0. Siempre pasan por el origen, ¿vale? Así que es verdadero. Y hasta aquí el examen. Esto sería la corrección para, digamos, el examen perfecto. Ya saben que hay algún ejercicio que hemos hecho, concretamente el 3, que está un poco más sujeto a ciertas respuestas con cierta flexibilidad. También este de verdadero y falso. Siempre pueden poner ejemplos con vuestras palabras, pero en cualquier caso, este sería el examen ya terminado, ¿vale?